de la irrigación. Me voy a brincar esta parte de la fisiología. Aquí más o menos es donde vamos a empezar a ver que, bueno, viene lo de la producción de la orina, viene, por ejemplo, en este caso, cuál es la cantidad y de qué está compuesta la orina, porque no viene la otra presentación, que básicamente es agua, trae obviamente sales disueltas, tiene una concentración importante de urea, ácido úrico también en bajitas cantidades, y obviamente también tiene pigmentos, que básicamente es la urobilina y el urocromo, ¿no? Porque eso no venía en la anterior. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Que bueno, una vez que ustedes ahora empiecen a repasar los mecanismos, aquí por ejemplo van a ver que tenemos los mecanismos, que era la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. Ahí tenemos los 4 mecanismos de la orina. Y entonces la idea de esta presentación es que ahora vayan correlacionando las pruebas. Entonces, si yo me voy por ejemplo al mecanismo de filtración, en ese sentido, ¿cuál va a ser, digamos, mis pruebas que me van a ayudar para poder evaluar este mecanismo de filtración? Bueno, pues en primera parte es las proteínas urinarias, porque las proteínas ya quedamos que no deben de salir. Entonces, normalmente cuando falla el mecanismo, pues van a estar presentes y aumentadas. Podemos hacer una electroforesis de proteína, que pueden ser de varios tipos o de una sola, y ahí entraríamos a una prueba especial. Podemos a lo mejor también ubicar que cuando yo tengo las proteínas en este sentido elevadas, y hablo obviamente de esta parte de las proteínas, podemos encontrar una cosa que se llaman cilindros. ¿Se han oído ese término de cilindros en la orina, verdad todos? A ver, díganme si lo han oído o no lo han oído. Yo no, doctora. ¿No? Ok, sí, es lo que quiero, porque van a decir, yo supongo que a lo mejor lo han oído y no saben. Bueno, pues les platico. Miren, resulta que si ustedes ubican cómo es la parte o la forma, para ser más precisos, cómo es la forma de toda esta parte del sistema de nuestra nefrona, pasando en este caso, dejen ver si aquí tengo un esquema para que sea un poquito más claro. Aquí, si ustedes ubican, este es el glomérulo, ¿vale? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo es la forma de toda esta parte que conlleva a lo que es la nefrona? ¿Qué forma tiene? ¿Circular? Cilíndrica. Cilíndrica, exacto. Es algo que cuenta como una manguera, un tubo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si en este caso acuérdense que esto obviamente está constituido por tejido, por un epitelio, tiene capas, tiene celulitas? ¿Qué sucede si entonces esto se empieza a lesionar y a destruir? Pues esto, ¿a dónde se va a ir? No se va a ir a sangre, ¿están de acuerdo? ¿Hacia dónde se va a quedar todo eso que se está rompiendo, que se está destruyendo, que se está necrosando, o eso que se está incluso inflamando? La orina. Hacia la orina, ¿verdad? Pero obviamente empezaremos, a lo mejor tiene poquitos, pues salen a la orina, y aquí veo. Y por eso es que yo puedo ver aquí en la orina células, leucocitos, eritrocitos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si la tasa de filtración, fíjense bien lo que les estoy diciendo, ya aquí ya no corre mucha agua? Hagan de cuenta, le cierro yo aquí a la llave, y entonces ¿qué le va a pasar a estos detritus? ¿Van a salir por la orina? Sí, pueden salir, pero va a ser más lento el tránsito, y entonces esta situación de cerrarle la llave, como le digo yo, y que esto ya no tenga tanta agua, entonces ya no avienta un chorro para que salgan separados. Y esto es lo que empieza a generar esto que se llaman cilindros. Empiezan a formarse esas estructuras, y por eso se llaman cilindros. Se empiezan a hacer aquí en este pedacito unas estructuras que se van formando, y conforme un poquito va cayendo el agua, pues sí lo va empujando y pueden llegar a salir entonces estos cilindros en la orina. ¿Sí queda claro entonces cómo se forma un cilindro? Ahora sí, un poquito más. Sí, doctor. Perfecto. Entonces fíjense, cuando sucede que tenemos situaciones en que la proteína, sobre todo el mecanismo de filtración, está bajito, es por eso lo primero que se empiezan a formar son los cilindros, y se llaman cilindros hialinos, si lo quieren anotar por ahí, porque eso no lo tengo aquí, es para que un poquito vayan anotando y no se vayan durmiendo. Se llaman cilindros hialinos. ¿Y de qué están formados? De proteína.
Ya después vamos a ver cuándo se presentan, si pueden ser normales o no, etcétera, etcétera. Pero ahorita que vayan entendiendo qué es lo que voy viendo ahora. Estos cilindros, ¿dónde los voy a ver? Como habíamos platicado, van a salir en la orina. Por lo tanto, en donde los voy a ver es en el examen general de orina. ¿En qué parte? En el sedimento. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Dudas de esto? ¿No? No, doctor. ¿No? Ok, bueno. Ahora, otra cosa que puedo hacer y que sé que entonces o puedo recurrir a una prueba para saber si está filtrando bien o no el riñón es la depuración de la creatinina. Y en ese sentido, obviamente, esta depuración va a estar disminuida, muchas veces puede bajar hasta un 10%, cosa que nos puede llegar a implicar. Luego ya vamos a hablar este rollo de la depuración de creatinina. Otra cosa que puedo hacer es tener una prueba que es la velocidad de filtración glomerular, que va a estar pues disminuida porque tenemos baja la filtración. O bien puedo hacer una prueba, estas obviamente ya están en desuso, sin embargo, bueno, allí en su temario siguen presentes, y en este caso lo que manejan es que puedo tener una depuración de fenolftaleína o la depuración de la inulina, y van a estar obviamente disminuidas. Entonces vean cómo a partir entonces del mecanismo que quiero yo evaluar, puedo tener una serie de pruebas. ¿Vale? Bueno, ahora bien, si nos vamos a la situación, por ejemplo, de la reabsorción, aquí van a ver otra vez cuadritos, incluso aquí se pueden apoyar para lo que les decía hace ratito del cuadro. Vamos a ver que esto donde se hace, pues a nivel de lo que son los túbulos, toda la parte tubular. Y entonces lo que yo puedo empezar a ubicar es, por ejemplo, el hecho de encontrar precisamente los cilindros. Esto va a ser muy importante a nivel de lo que son los túbulos contorneados, tanto proximal como distal, porque lo que les comentaba, esto obviamente se va a empezar a separar, se va a empezar a deshacer, y entonces yo voy a tener unos ciertos cilindros característicos. De hecho, ahorita los vamos a ver, pero esa es una de las cosas muy muy importantes. Esto es con respecto a lo del agua. Bueno, ahí lo vemos con lo de la ingesta del agua y del pH. Ahora, por ejemplo, con respecto al pH, vamos a ver que tenemos una cosa que es la tira reactiva de la orina, y ahí podemos, por ejemplo, medir el pH, ¿sí? Y entonces dicen, por ejemplo, para todo lo que acabamos de ver de lo que es la prueba de reabsorción y secreción, pues podemos nuevamente revisar la tasa de filtración glomerular, la depuración de la urea, el medir bicarbonatos y cloruros séricos, el potasio y el sodio sérico, el pH, la densidad, y hacer una prueba que se llama privación del agua. Y con ello vamos a poder nosotros evaluar si se están reabsorbiendo estos compuestos que deben de hacerse a nivel del túbulo, o bien, por ejemplo, si tenemos una cantidad adecuada más bien un funcionamiento adecuado con respecto a la antidiurética y a la situación de la concentración de la orina, que en este caso se maneja como densidad o como gravedad específica, que también en algunos libros todavía la siguen manejando, pero esta se refiere a densidad urinaria. Y miren que estuve practicando, pero todavía no me sale muy bien. Urinaria, ¿sale? Entonces esto es lo que yo voy a ir buscando con respecto a relacionar la prueba con el mecanismo. Todo esto es de secreción y excreción, y aquí se pueden apoyar, les digo, de lo que yo les comentaba hace ratito con respecto a qué es lo que elimina, qué es lo que excreta, qué es lo que reabsorbe. Y en la parte endocrina, por ejemplo, tendremos, y esto ya lo vimos, para la evaluación endocrina, lo que vamos a hacer básicamente es evaluar si tengo un riñón funcional, están adecuadas en cantidad y en funcionamiento estas células peritubulares. Y acuérdense que ahí vamos a tener esta secreción a nivel de la eritropoyetina. Entonces, la forma de evaluarlo, no midiendo directamente la eritropoyetina, que sí se puede hacer, es con la biometría hemática, porque todo esto lo vimos en la biometría. Podemos ver de alguna manera que tengamos los reticulocitos sanguíneos presentes, pero cuando esta evaluación, cuando esta función por parte del riñón ya no se da, ¿qué es lo que voy a tener? Pues que ya no voy a tener respuesta. Obviamente acuérdense que aquí el animal va a cruzar con una anemia, ¿sí? Y son anemias normocíticas no regenerativas, por esto, porque ya no hay respuesta por parte de los reticulocitos.
Podemos hacer un examen de médula ósea, sí, podemos tener una celularidad normal, sin embargo, cuando esto ya está presente, va a caer una situación disminuida con respecto a la relación mieloide-eritroide. Los eritrocitos van a tener de alguna manera cambios, y si esto obviamente se hace al tiempo crónico, pues obviamente va a bajar tanto el número, como también podemos empezar a tener disminución en el tamaño y obviamente en su tamaño básicamente. Ahora bien, podemos encontrar sí presentes glóbulos rojos. Acuérdense, estos inmaduros son los nucleados. ¿Por qué? Porque obviamente la anemia se empieza a hacer más marcada hasta que después pues ya no es responsiva, y por eso es que en el diagnóstico de laboratorio vamos a tener una anemia de tipo degenerativa o no regenerativa, como quieran ustedes llamarlo. Es exactamente lo mismo, no regenerativa. Y es una forma en la que nosotros podemos evaluar esta parte de la síntesis. Y por ejemplo, para esta situación de lo que sería la evaluación endocrina de la renina-angiotensina, vamos a utilizar para todo esto, vamos a tener varias pruebas. Aquí yo se las puse. ¿Cuáles pruebas vamos a utilizar? Bueno, pues medir directamente la aldosterona. Como esto obviamente se regula a partir, se fijan, aquí está el sodio, pues se mide el sodio sérico. Está normal, está abajo, o está por arriba del valor de referencia. Puedo utilizar una prueba que vamos a hablar más adelante, que se llama prueba de privación del agua, que esta incluso puede ser parcial o total, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener siempre nuestro parámetro, la densidad urinaria. ¿Está normal o está alterada? La osmolaridad urinaria y finalmente la determinación de sodio en orina. Me falta una, el volumen, claro. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí estamos hablando que lo que tiene que restituir no solamente es la volemia y la perfusión renal, sino también que tiene que estar adecuado el volumen a nivel de lo que se forma de la orina. Entonces, con todas estas pruebas también podemos evaluar esta situación de la renina, del buen funcionamiento a nivel de la renina-angiotensina. ¿Vale? Y fíjense que aquí, por ejemplo, en la situación de la determinación, podemos hacer un sodio sérico y podemos hacer la determinación del sodio en orina. ¿Por qué? Porque obviamente hay situaciones en las que nos va a generar que cuando esto se desregula, sobre todo en la poliuria polidipsia, hablando específicamente del tema, pues resulta que esta agua no se viene solita, sino que se va a venir con el sodio, y entonces podemos tener un aumento de sodio, ¿dónde? Pero en orina. Y obviamente, ¿qué le va a pasar a nivel sérico? Pues baja. Entonces tenemos una hiponatremia. Y en el caso del volumen es precisamente para revisar si tenemos realmente un valor alterado con respecto al volumen, a lo que se está formando de la orina, ¿vale? Entonces fíjense cómo en esta parte de la presentación ustedes pueden tener como un complemento. Dudas de esta parte, chicos, y así lo vamos a ir manejando. Aquí esta me la brinco porque la voy a ver en la siguiente presentación. Lo único que quiero es nada más que revisen esta situación de lo que es la lesión o la enfermedad urinaria, porque tenemos aquí que ubicar lo siguiente. 1. Podemos tener anomalías del desarrollo, y aquí ya les puse un poquito lo más común, que puede ser el que definitivamente no se formen, y puedo hablar desde que no se forme el riñón o no se forme el ureter, que eso nos ha llegado a ver. La otra es, por ejemplo, tener ureteres duplicados, el que tenga sí el riñón pero que ya esté aplásico por diferentes causas, que tenga hipoplasia renal, que tenga una localización anómala, que esto generalmente cuando un riñón funciona, acuérdense que esto equilibra, entonces el otro riñón, aunque se quedó en la cavidad abdominal o queda no en su lugar adecuado, pues el otro compensa, y entonces esto muchas veces es un hallazgo a las cirugías, cuando ya se opera al animal de alguna situación, ya sea macho o hembra, es cuando a veces nos podemos dar cuenta. O bien puede haber quistes, sobre todo el quiste renal, que es el más común, ¿no? Ahora, acuérdense también que podemos tener cambios adaptativos. Obviamente estos cambios adaptativos no los vamos a poder distinguir a simple vista, los vamos a poder ver en un ultrasonido o en una placa. Generalmente aquí, para estos cambios adaptativos, si surgen a nivel del riñón, pues tendremos que hacer ¿qué? Una biopsia, y entonces evaluar qué está sucediendo y cuál es la causa de ese cambio, por qué la está teniendo
el riñón. Muchas de las veces les puedo decir que todo esto está ocasionado no solamente por agentes etiológicos, que tenemos como a tener esta visión de túnel del diagnóstico, que solamente el agente etiológico, es decir, las bacterias, los virus, los parásitos. No, también acuérdense que hay muchas situaciones a nivel metabólico o situaciones de depósito a nivel de la inflamación que pueden generar esto, e incluso el que en algún momento comience a haber hasta incluso una metástasis de una neoplasia, y que entonces esto nos empiece a ocasionar problemas. Sí, también puede haber situaciones a nivel vascular en donde podemos tener la hemorragia. Y hablando como hemorragia, ¿quién nos podrá decir si hay hemorragia o no dentro de las pruebas? Hablando ahora de pruebas, ¿no? Para ir con relación a esto, ¿dónde me podrá dar cuenta dentro de las pruebas que hay hemorragia? Pues en el examen general de orina. Y una de las pruebas es en el sedimento. Ahí es donde deben de salir los eritrocitos. Ahora fíjense bien, me va a decir que hay hemorragia en el tracto urinario, pero no me va a decir a qué nivel. Entonces ahí tendré que hacer otro tipo de pruebas y correlacionarlas para poder ubicar entonces en dónde está la hemorragia. Tanto la hiperemia como la congestión, la isquemia y los infartos, pues estos son básicamente son hallazgos macroscópicos que lo podemos hacer. Si el paciente fallece, pues lo podremos revisar a nivel de la necropsia, pero si no, solamente nos quedará poderlo a lo mejor ubicar en el caso de la congestión, por ejemplo, en el caso de un histopatológico del órgano, o bien si hacemos una biopsia, si el animal sigue vivo, o bien cuando ya hacemos a la necropsia, pues entonces el ubicar esto. O también algo que les quería comentar, muchas veces estos pueden ser hallazgos y lo podemos identificar cuando hacemos una laparotomía exploratoria. Entonces también ahí podemos detectar esta situación. Y la parte inflamatoria, acuérdense que le vamos a dar el nombre de acuerdo a la localización, en dónde está la inflamación. Entonces podemos tener obviamente de acuerdo al infiltrado inflamatorio, clasificarlo con lo que ya vimos, que si es proliferativa, supurativa, granulomatosa, neutrofílica, eosinofílica, linfocítica, como ustedes quieran. Pero aquí lo interesante es darle el nombre a qué parte es la que está inflamada. Entonces recuerden que si lo que estamos hablando es que si el problema está en el riñón y la cuestión es que está a nivel de la corteza, esto básicamente, si se ubican ahora a nivel anatómico, la estructura que estaba en mayor cantidad y número a nivel de la corteza eran los glomérulos. Por eso es que yo puedo hablar de una glomerulitis, en donde solamente estoy haciendo alusión a los puros glomérulos. Y cuando yo le doy el término, glomerulonefritis, estoy sumando no solamente al glomérulo, sino también a la parte de la nefrona. Y la nefrona lo van a conformar todo lo que es el sistema tubular. ¿Sí se acuerdan de esto o sí lo tenían ubicado, chicos? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Entonces aquí es importante que sí ubiquemos ahora cómo le vamos a llamar. Ahora bien, si hablamos solamente, por ejemplo, a nivel de la médula, esto será nefritis. Y por ejemplo, hay algunas ocasiones en que han oído a lo mejor el término, tiene glomerulonefritis. Y entonces ahí estamos asociando que incluso todavía esto está extendiéndose hacia la parte medular, y que ¿quién está implícito? Pues la zona tubular. Ahí está, ¿vale? Que ahí en la médula es donde estaba toda la parte tubular. O bien puede estar la afección a nivel de pelvicilla, y ahí le llaman pielonefritis. Porque generalmente cuando ya hay una lesión a nivel de la pelvicilla, pues también están implícitos los túbulos. Ahora yo les preguntaría a quien quiera participar, si están inflamados los ureteres, ¿cómo se le llama? A ver quién participa, déjenme abrir la cámara. ¿Cómo se le llama si están inflamados los ureteres? No, nadie. Pues lo que se me viene a la cabeza otra vez, uretritis. Pero si yo digo uretritis, fíjense que entonces sería por eso les hago la pregunta. Esa sería la uretra. Entonces nada más es cuestión de término, es ureteritis, porque es de ureter. Si yo digo uretritis sería uretra. ¿Ya se fijaron la diferencia? Ojo con eso. No es lo mismo que tenga inflamada la uretra que tenga inflamado un ureter. Y la otra sería la vejiga. ¿Cómo le llamo la vejiga inflamada? Ah, esa sí la han oído. Cistitis, muy bien, perfecto. Entonces esto espero que no se les olvide, ¿vale? Entonces ahora sí déjenme cambiarle acá, aquí, miren, aquí adelantito en la siguiente estaba lo que eran los degenerativos,
que pueden ser incluso, les digo, ya en una cuestión por agentes infecciosos, incluso eso también lo pueden llegar a generar incluso hasta las intoxicaciones o algunas situaciones ya muy particulares, que sea por ejemplo la precipitación de albuminoide, la mosiderosis, etcétera. Cuestiones obstructivas, porque a cualquier nivel del tracto puedo tener obstrucciones. Sabemos que la obstrucción y lo que más diagnosticamos nosotros, perdón, le cambié sin señalarle, es que tenemos como muy ubicado la cuestión del que se generen cristales, y este cristal se hace un sedimento, obviamente se va combinando con un poco de moco, y a esto le llamamos arenillas. Sin embargo, una vez que se consolida esta arenilla, por varios factores que también vamos a ver un poquito más adelante, se va formando el famoso lito, o en este caso le llaman urolitos, ¿no? Pero dependerá de dónde está ubicado este lito. Entonces, aquí la situación es que no nada más se queden con la idea que como tal el cristal ya vertiéndose como arenilla o bien como lito va a generar una obstrucción. Aquí acuérdense que también la simple inflamación, y hay inflamaciones que son muy severas, pueden obstruirlo. Esto por ejemplo pasa mucho a nivel de la uretra en gatos. Tienen unas uretritis bastante severas. Precisamente la predisposición sí es la formación de los cristales, pero al final terminan cerrando la salida. O bien situaciones por ejemplo de irritación, de algo irritante en la zona. Me ha tocado ver por ejemplo que en el caso de perros machos, es muy común que ahora pues la gente tiene a los perros, los lava, limpia y pone productos a veces productos de limpieza muy corrosivos o abrasivos. No solamente utilizan el cloro, mascota que ahora está como muy de moda, y además el cloro, no por la cuestión ahora del COVID, sino que utilizan creolina, utilizan ácido muriático, pinol, hacen combinaciones y eso no está padre. Entonces eso a veces termina quemando. Entonces también todas esas quemaduras, lesiones, traumatismos, a veces simplemente una cuestión hasta de una mala cirugía, ¿no? Muchas veces nosotros tendemos a de forma, una práctica normal es que una vez que nosotros diagnosticamos los urolitos en vejiga, se hagan las cirugías, y a veces esas cirugías no están bien hechas o no tenemos la respuesta adecuada, y esa inflamación pues va a generar situaciones obstructivas. Y obviamente pues no se olviden de que también la neoplasia pues puede generar la obstrucción, y que aquí hay que catalogar si la neoplasia es primaria, es decir, es del sitio, pertenece al sistema, en este caso a lo que estamos revisando que es renal, o es secundaria y es una metástasis. ¿Sale? Entonces espero esto no se les olvide. Y esto se los comento porque les voy a subir otra presentación en donde vienen fotos. Esa no la tengo yo ahorita aquí abierta, pero se los voy a subir, está muy bonita. Es una presentación que me encontré en donde quizás visualmente les va a ayudar a ver toda la lesión que se puede originar y cómo toda la cantidad de tejido que se pierde, y por lo tanto entonces dejo de tener riñones funcionales. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ahorita voy a cambiar la presentación. ¿Alguna duda? No, doctora. Déjenme abrirla.